Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un relato escalofriante que proviene de las ondas de un podcast de misterio español, Ajá, El Archivo Secreto TV. interesante. Prepárense para viajar a la Barcelona de la posguerra, Vale. donde una casa en el Raval, Sí. en la calle de la Cera número 13, Ajá. se convierte en el epicentro de una serie de sucesos Ya. que pondrán a prueba nuestra comprensión de lo real. Lo interesante de este caso es cómo la tragedia personal de sus habitantes se entrelaza con la historia turbulenta de la época, Claro. creando una atmósfera densa cargada de misterio Sí, y de un miedo casi palpable. Efectivamente. Imaginen la escena. Barcelona, 1942. Wow. Las heridas de la guerra civil aún supuran. Sí. En el número 13 de la calle de la Cera, Ah. una casa antigua se alza como un testigo silencioso de un pasado Sí. que se niega a descansar. Interesante. Sus únicas habitantes son Josefa Martí, Ajá. una costurera viuda de 72 años, Vale. y su nieta Dolor. ¿Eso? Ajá. Una niña de 14 años sumida en el silencio, Oh. desde que la guerra le arrebató la voz, Claro. al presenciar la muerte de sus padres. Es inevitable pensar en la soledad que envolvía a estas dos mujeres. Sí, Josefa luchando por la supervivencia en una ciudad marcada por la pobreza y la escasez, y Dolos atrapada en un mundo sin sonidos, atormentada por los recuerdos de un pasado que la persigue sin tregua. y como si la realidad que les tocó vivir no fuera lo suficientemente dura. Claro. Empiezan a suceder cosas extrañas en la casa. Guaya. Pequeños sucesos inexplicables que parecen simples coincidencias, Ya veo. agujas de coser, Ya. que aparecen clavadas en la pared formando cruces, Ajá. retratos colgados que de pronto se encuentran boca abajo, Caramba. un aroma a albahaca que Ujú. impregna el aire, recordándola olores a su madre. Unos sucesos que poco a poco van tomando un cariz más inquietante. La muñeca de Doloslaya aparece en el ático vestida con ropa nueva que Josefa jamás había visto. La niña, incapaz de hablar, intenta comunicar a su abuela lo sucedido, Ya. la urgencia de la situación. Este es el punto de inflexión, la señal de que algo siniestro se está gestando entre las paredes de la vieja casa. Ante la creciente preocupación de Josefa y el temor que empieza a extenderse por el vecindario, Sí, la policía decide registrar la casa. entiendo. El agente Eduard Vols, Ajá. encargado de la investigación, Ajá. describe una experiencia escalofriante en su informe. Ay. ¿Qué sucedió exactamente durante ese registro? Según el relato de Val Stollers, señalando a un punto vacío de la casa, insiste en que su madre está allí. Sí. Al bajar las escaleras, una fuerza invisible lo empuja con violencia, dejándole una cicatriz imborrable en el brazo. Un recordatorio físico de lo inexplicable. Un suceso inquietante, sin duda, Sí, pero lo que realmente sembró el pánico en el barrio fue lo que ocurrió la noche de difuntos. imagínese la medianoche. Un silencio sepulcral que de pronto se ve interrumpido por el tañido de las campanas de la iglesia de San Pau del Camp. Caray, sí, caray, sí. Un sonido espectral que resonaba en la oscuridad, Ya veo. mientras decenas de vecinos aseguraban ver luces azules danzando en las ventanas de la casa de Josefa y Dollars. ¿Qué le parece esta combinación de elementos? El Día de Difuntos, una fecha cargada de simbolismo religioso y de recuerdos que ya no están las campanas que repican sin razón aparente, las luces azules que parecen desafiar las leyes de la física. Es una imagen que nos transporta directamente a ese momento histórico, a esa atmósfera de miedo e incertidumbre que se respiraba en la Barcelona de la posguerra. La historia, amplificada por el boca a boca y el miedo colectivo, Sí. llega a oídos de Clara Montels, una medium de Valencia que decide pasar una noche en la casa. Interesante. Lo que allí presenció marcaría su vida para siempre. En una entrevista para La Vanguardia, censurada en su época y descubierta décadas después, Clara describe una visión aterradora. ¿Así? Una habitación llena de niños descalzos, con ropas rasgadas y la mirada perdida, Caramba. repitiendo una frase que hiela la sangre. No hay perdón. Una imagen desgarradora Sí. que nos conduce a una pregunta inevitable. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Qué conexión tenían con la casa y sus habitantes? Para comprender la presencia de estos niños, debemos adentrarnos en el pasado de la casa. Los archivos del régimen franquista revelan un secreto terrible. Resulta que durante la Guerra Civil, la casa fue utilizada como centro de interrogatorios por los falangistas. Ya veo. Decenas de republicanos, entre ellos niños acusados de colaborar con la resistencia, Ahora. fueron torturados entre esas mismas paredes que ahora habitaban Josefa y Dolor.
Es escalofriante pensar en el horror que se vivió en esa casa. Niños sometidos a torturas inimaginables. Sí. Podría ser que sus espíritus, aún marcados por el dolor y la injusticia, buscaran algún tipo de consuelo o reparación. Esa es la pregunta que nos plantea este caso. ¿Es posible que la energía de esos eventos traumáticos haya quedado impregnada en la casa, manifestándose en forma de estos fenómenos inexplicables? Y si es así, ¿qué significa esa frase que repiten los niños? Claro. No hay perdón. ¿A quién se lo niegan? A sus torturadores, Quizás. a sí mismos. La idea de, perdón, o la falta de él parece ser el núcleo de este misterio. Ya. Es como si esos niños atrapados en un limbo de dolor no pudieran encontrar la paz sin resolver esa cuestión. Antes de huir de la casa, aterrorizada por su visión, Clara Montels le deja una advertencia a Josefa. Ajá. No son solo sus familiares, aquí un crimen mayor. Vaya. Una frase que nos pone la piel de gallina y nos obliga a mirar más allá de la tragedia personal de Josefa y Dolores. Esa frase nos sugiere que la historia de la casa va más allá de lo personal, que hay una dimensión colectiva histórica que también está presente en este misterio. Sí. El sufrimiento de esos niños víctimas de la crueldad de la guerra se convierte en un símbolo del dolor que marcó a toda una generación. La historia de Josefa y Dolores también tiene un final trágico, aunque envuelto en un halo de misterio. En enero de 1943, una vecina preocupada por no ver movimiento en la casa avisa a la policía. Al entrar, encuentran a Josefa y Dolores abrazadas en su cama con una expresión serena en sus rostros, como si estuvieran sumidas en un sueño profundo. No hay signos de violencia ni de lucha. Ajá. El informe forense firmado por el doctor Ignacio Soriano es desconcertante. Interesante. Sus corazones simplemente se detuvieron, como si algo les hubiese quitado el dolor de vivir. Esta descripción tan poética como inquietante nos lleva a cuestionar la naturaleza de la muerte. Podría ser que en algunos casos la muerte no sea un final, sino una liberación del sufrimiento, un paso hacia un estado de paz. Si sí o sí, podrían Josefa y Dolores haber encontrado esa paz junto a los espíritus que habitaban la casa. Es posible. Podría haber una especie de comunión entre estas almas atormentadas unidas por el dolor y la búsqueda de consuelo. Es una posibilidad que no podemos descartar. La idea de que la muerte no sea una separación definitiva, sino un cambio de estado que permite a las almas seguir conectadas de alguna manera, es una creencia presente en muchas culturas. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, un periodista alemán retoma la investigación del caso. Sí. En una grabación perdida, un antiguo policía confiesa un hallazgo escalofriante que tuvo lugar durante la inspección de la casa. Bajo las tablas del suelo se encontraron nombres y fechas talladas, probablemente por los prisioneros que estuvieron allí recluidos. Ya veo. Junto a estos nombres, un dibujo infantil realizado por Dolores que representaba a ella y a su madre. Un dibujo que el policía describe como no humano. Una descripción que nos deja con más preguntas que respuestas. Sí. ¿Qué quería decir con eso? Reflejaba el dibujo la influencia de los espíritus de la casa. O quizás el trauma que Dolores había vivido la pérdida de sus padres. El miedo que la rodeaba se manifestó en su arte de una manera que escapaba a la comprensión. Y para añadir aún más misterio a esta historia, la casa ahora convertida en una tienda de antigüedades sigue siendo objeto de rumores y leyendas. Se dice que al anochecer las muñecas de la tienda giran sus cabezas hacia la calle de la Acera, como si estuvieran observando algo o a alguien. Una imagen que nos deja con una sensación inquietante. ¿Acaso los espíritus del pasado siguen presentes en esa casa? Es la pregunta del millón. Hoy son solo historias inventadas para alimentar el morbo y la curiosidad de los visitantes. Es curioso cómo un lugar puede convertirse en un recipiente de emociones, un espejo del pasado que nos devuelve la imagen de lo que allí se vivió. Sí. La casa del número 13 de la calle de la Acera parece guardar en sus paredes el eco de todos los que por ella pasaron sus alegrías, sus miedos, su dolor. Esa idea de la casa como un contenedor de memoria es fascinante. Las paredes, los objetos, incluso el aire que se respira en un lugar, pueden absorber la energía de los eventos que allí sucedieron, especialmente si fueron intensos traumáticos. Volviendo al dibujo de colores descrito como no humano, Ajá. podría ser que la niña, incapaz de expresar su trauma con palabras, lo hiciera a través del dibujo. Es posible. Que su arte se convirtiera en una válvula de escape para el horror que la rodeaba. Es una posibilidad que nos invita a reflexionar sobre el poder del arte como forma de expresión, especialmente en situaciones de trauma. A veces las palabras no son suficientes para expresar la intensidad de lo vivido y el arte se convierte en un lenguaje más directo, más visceral. Y esa descripción no humano, ¿a qué se refería exactamente el policía? Vuelvo a preguntar.
Podría ser que la niña plasmara en el dibujo algo que realmente veía, algo que escapaba a la percepción de los adultos. Es un detalle inquietante que nos deja en el terreno de la especulación. Claro. Quizás el policía, al ver el dibujo, sintió una perturbación, una disonancia entre la inocencia del trazo infantil y la carga emocional que transmitía. Al final, la pregunta que nos ronda desde el principio sigue sin respuesta. Sí. ¿Fueron Josefa y Dolores víctimas de una casa embrujada o eligieron reunirse con sus seres queridos en la muerte? Quizás la respuesta no sea tan simple. Es posible que ambas opciones coexistan. La casa sin duda estaba marcada por un pasado trágico, y esa energía residual pudo influir en los eventos que allí sucedieron. Pero también es posible que Josefa y Dolores, agotadas por la vida, encontraran en la muerte una forma de reunirse con sus seres queridos, de trascender el dolor y encontrar la paz que tanto anhelaban. Esa serenidad que se refleja en sus rostros al ser encontradas podría ser la clave para comprender su final. Una serenidad que nos deja con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por la tragedia que vivieron, Claro. pero también esperanza en la posibilidad de que la muerte en algunos casos pueda ser una liberación del sufrimiento. Y si algún día se encuentran frente a la tienda de antigüedades que ahora ocupa el número 13 de la calle de la Cera, ¿recuerdan la historia que se esconde tras sus paredes? ¿Recuerdan a Josefa, a Dolores, a los niños que allí sufrieron? Al observar las muñecas que, según dicen, giran sus cabezas al anochecer, pregúntense qué secretos guardan sus ojos vacíos. ¿Qué historias del pasado se resisten a desaparecer? Porque la memoria, como los espíritus, puede persistir a través del tiempo, susurrándonos historias que nos obligan a mirar hacia la oscuridad y a buscar la luz en los rincones más inesperados.